Hola, estamos en la semana número 2 del día jueves de nuestro estudio, Confiando en Dios a pesar del sufrimiento. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Lamentaciones, capítulo 4. Nuestro devocional estará en el libro de Lamentaciones, capítulo 4, el verso 17. Vayamos a nuestras citas. Y dice: ¿Cómo se ha engrandecido el oro? ¿Cómo ha perdido el oro puro su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, son ahora como vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Aún los chacales dan las urbes para amamantar a sus cachorros. Pero la hija de mi pueblo es cruel como las avestruces del desierto. De sed se le pega al niño de pecho la lengua al paladar. Los pequeños piden pan y no hay quien se lo dé. Los que comían delicados manjares desfallecen por las calles. Los que se criaron entre púrpuras se abrazan a los estercoleros. Porque más fue la iniquidad de la hija de mi pueblo que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un instante, sin manos que se alzaran contra ella. Sus nobles eran más puros que la nieve, más blancos que la leche, más encendidos sus cuerpos que el coral, más hermoso su talle que el zafiro. Oscuro más que la negrura es ahora su aspecto. No se les reconoce por las calles. Tienen la piel pegada a los huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos de espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por faltarles los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del desastre de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión un fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra ni ninguno de los habitantes del mundo habrían creído que el enemigo y el adversario entraría por las puertas de Jerusalén. Fue por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes que derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubeaban por las calles como ciegos, contaminados con la sangre, de modo que no pudieran tocar sus vestiduras. «Apartaos, un inmundo», les gritaban. «Apartaos, apartaos, no toquéis». Huyeron, fueron dispersados. Entonces se dijo entre las naciones: «Nunca más morarán aquí». En su ira Jehová los apartó y no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Nuestros ojos desfallecen esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Espiaba nuestros pasos para que no anduviéramos por las calles. Se acercaba nuestro fin. Se había cumplido nuestros días y el fin había llegado. Más ligeros eran nuestros perseguidores que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho: a su sombra tendremos vida entre las naciones, quedó apresado en sus lazos. Goza y alégrate, hija de Edom, tú que habitas en la tierra de Uz, porque también a ti te llegará esta copa y te embriagarás y vomitarás. Ya está cumplido tu castigo, hija de Sión. Nunca más harás el que te lleven cautiva.
¿Castigará él tu iniquidad, hija de Edom, y descubrirá tus pecados? Amén. Palabras claves: desfallecido, esperando, socorro, esperanza, aguardamos, nación, salvar. El capítulo 4 del libro de Lamentaciones. Este capítulo nos habla de pecado, juicio, castigo, condenación, apostasía, pero también nos habla de promesa, confianza, esperanza, gracia y misericordia. Esta misericordia que es nueva cada mañana, que no merecemos, pero Dios nos la da porque es en su bondad. Observamos que en los versos del 1 al 20 el castigo había llegado, por el cual por tantos años Jeremías les habló y no quisieron escucharlo. Ellos perdieron toda la seguridad que tenían. No había templo, no había rey. En algunos casos ya no había familia. En otras, esta familia o familiares habían sido llevados cautivos a Babilonia. No había hogares, habían sido quemados. Había habido una devastación muy severa. Y esto es lo más fácil de entender en este escenario, porque en el otro escenario observamos algo que me recordó al leer el libro de Jeremías y de Lamentaciones. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel dijo: por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Ezequiel 5:10. Y algo similar nosotros también podemos leer en el libro de Levíticos, Deuteronomios, Segunda de Reyes, Isaías. Observamos maldad, crueldad, deshumanidad. Tenían una mente reprobada, fruto de su desobediencia. Por un lado, observamos a Jeremías deshecho por lo sucedido, conmovido, desgarrado su corazón por el sufrimiento de su pueblo. Por el otro lado, observamos aparte de este pueblo y observamos pecado, maldad, crueldad. La Biblia dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. También dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios 4:18. Y fue por este corazón que ellos no escucharon el mensaje. Observamos cómo Jeremías relata que son más dichosos los muertos a espada que los muertos por hambre. Pero el remanente, el que sí se arrepintió, que tuvo temor de Dios, ellos verían esta luz, permanecerían en la luz, así como cuando salieron de Egipto, y su dependencia en Dios era todo lo que tenían. Así ellos, su atención sería captada por nuestro Padre Eterno, el que nunca deja de ser, que no cambia. Aun cuando pudiera parecer ausente en la situación, Él está ahí, más presente que nunca. Y esta esperanza, que nunca más te hará llevar cautivo, se cumpliría en su totalidad. El llamado de atención de Dios no era para siempre. Este llamado traería reconciliación, dirección. También observamos
que Dios haría justicia sobre todo a esas naciones que participaron en esto. Y esas profecías nosotros las podemos leer a detalle en el libro de Jeremías a partir del capítulo 46. Por otro lado, Dios Padre había resuelto castigar a Edom. Ese exceso de confianza en sus pensamientos y de su caída, Edom haría temblar hasta la tierra. Hoy el estudio me hace reflexionar en el juicio, que tanto llamó Jeremías. Ya fue consumado, ya fue ejecutado después de años de llamar a corregir su forma de vivir y no hacerlo. Como resultado llegó el juicio. Reflexiono en el cuidado y protección. Reflexiono en ese lugar especial que tenía Israel, hasta donde habían caído ellos después de todo esto, cómo el pecado y la oscuridad del corazón les hizo hacer cosas difíciles de entender. Reflexiono en después del pecado está la gracia del Señor. Aun cuando no lo merecemos, Dios extiende su gracia al ser humano. Reflexiono en cómo Dios ha extendido esta gracia que Israel necesitaba. Y ellos necesitaban también reconocer sus faltas, su necesidad de Dios, su provisión de Él, despojarse de todo. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. No cambia, su amor no se agota. Es la fuente de misericordia y gracia y permanece aún. Reflexiono en la ley, en el conocimiento, en cómo Israel lo ignoraba y lo tomaba a la ligera. Reflexiono en cómo Israel, así nosotros estamos siendo instruidas, equipadas en cómo el pecado trae consecuencias. Hoy estamos siendo instruidas en cómo Dios usa la situación, el problema, para reconciliarse con nosotros, para que nos acerquemos a Él, para que descansemos en Él, para que veamos que en medio de todo esto hay una luz de esperanza. Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por tu gracia y por esta enseñanza que aún en la confusión, la duda, la tragedia, nos invitas a descansar en ti. Nos invitas a venir a ti. Nos invitas a ser llenas por tu fortaleza, por tu paz, por tu cuidado, por tu provisión. Porque tú, Padre, eres la fuente de todo. Gracias, Padre, porque todo está bajo tu control, bajo tu cuidado. Y solo te necesitamos a ti. Solo necesitamos fe y confianza en ti. Ayúdanos, Padre, a que nuestra fe en ti crezca, a que nos fortalezcamos en ti. Ayúdanos a buscarte porque tú eres lo que diario necesitamos en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Nuestros ojos desfallecen mientras esperan en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza guardamos a una nación que no puede salvar. Si bien la lectura de ayer de Lamentaciones 3 proporcionó algún tipo de alivio y esperanza, volvemos a la dura realidad del sufrimiento inhumano. En el capítulo 4, los babilonios invadieron Jerusalén,
persiguieron a su gente y se los llevaron cautivos. Destruyeron aún más ciudades en Judá, dejando a la región en total devastación y el resto de la población en una degradación infrahumana. El autor del libro sigue lamentándose por las circunstancias que lo rodean y nosotros seguimos aprendiendo y practicando el lamento junto a él. Judá buscó en vano ayuda mientras rogaba por ayuda a la nación de Egipto, pero Egipto se retiró y dejó que Judá sufriera la invasión babilónica. ¿Con qué frecuencia buscamos ayuda en los lugares equivocados y en vano? Nuestros ojos se cansan, nos desanimamos y al final nos damos cuenta de que ninguna de las cosas que encontramos puede salvarnos. Quizás nosotros también hemos tenido amigos y mentores, como el profeta Jeremías, diciéndonos que miremos al Señor, que nos volvamos a Él y le pidamos ayuda, pero nos negamos. Parecía demasiado insignificante hablar con el Señor al respecto, o tal vez no sabíamos muy bien cómo acercarnos a Dios sobre lo que había en nuestro corazón. Podemos encontrarnos con esta actitud a la hora de lamentarnos. No entendemos lo que está pasando, no vemos esperanza y sentimos que Dios está en silencio. Queremos gritar y preguntar, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Oh Señor, pero no estamos muy seguras de si tales arrebatos son apropiados cuando se habla con el Creador del cielo y la tierra. La práctica del lamento allana el camino para que un corazón agobiado y sufriente se acerque al trono de la gracia. No solo lo permite, sino que anima al creyente a acudir al Señor, el Creador y sustentador de todas las cosas, y compartir nuestras quejas. Él es nuestro Padre Celestial y ama profundamente a sus hijos. Admitimos que buscamos ayuda en todos los lugares equivocados y nos arrepentimos. Recordamos quién es Dios y proclamamos una vez más su santidad independientemente de nuestras circunstancias. Dios es verdadero y lo que dice es verdadero. El sufrimiento que nos rodea puede ser abrumador. La respuesta correcta es la fe en el Señor, que está en control de todo. Podemos alabarlo por darnos una voz en esos momentos, la voz y la práctica del lamento. Amén. Gracias, Dios los bendiga.